Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola a todos, buenas noches. Bienvenidos a nuestra sesión de día martes 24 de mayo del 2022. El día de hoy, día martes, vamos a hacer nuestro análisis de mercado financiero, como hacemos en todos los seminarios que nos tocan los días martes a la noche. Vamos a estar revisando noticias, dando algunos tips, viendo oportunidades de inversión, ya sea nuevas o anteriores, para hacerles el repaso. Así que vamos a estar haciendo todo eso en la noche de hoy. Bien. Estos seminarios son gratuitos, son organizados por New Capital Securities. Bien. Por supuesto, todos estos seminarios quedan grabados, son gratuitos, así que los invitamos a que puedan participar todas las semanas. Este es el email del área de soporte, support@newcapital-mediosec.com. Me voy a presentar. Mi nombre es María Emilia Jiménez, soy técnica en gestión financiera, swing trader, trader especialista en lectura de mercados y coach de trading. Los voy a estar acompañando esta noche. Y cualquier duda, por supuesto, que les surja, me pueden escribir a través del chat que está disponible en esta aplicación. Bien, pueden por ahí escribirme sus dudas o también si tienen alguna opinión que deseen también ustedes manifestar o compartir, también por ahí lo pueden hacer tranquilamente. Tienen mis redes sociales ahí abajo, YouTube, mi email personal, Facebook y también mi Instagram, que por ahí voy subiendo algunas publicaciones interesantes para que nos mantengamos entonces todos actualizados. ¿Sí? Vamos a comenzar entonces con las noticias de esta noche. Vamos a tomar nuestro boletín, que ahí lo busco un momentito. Ahora sí. Acá tenemos entonces el boletín de la fecha de hoy, 24 de mayo del 2022, como pueden ver. Acá tenemos el boletín diario. Vamos a arrancar entonces con las noticias que están aquí en la sección de introducción, como se pueden ver acá. Estas noticias que aparecen en esta sección son las más relevantes de la jornada y sobre las cuales ustedes deben estar pendientes porque el mercado gira en torno a lo que pasa o a lo que ellas describen, bien, el mercado en general. Vamos a ir entonces con la primera noticia que habla de los futuros de las acciones estadounidenses que estaban, como dice aquí, tropezando en las primeras operaciones de hoy, es decir, bien a la mañana temprano, estaban un poco dudosas esas aperturas, ¿sí? En este caso, el Standard Poor's 500 estaba con un camino levemente ya marcado un poco más hacia la baja. Así que de esta forma se amaneció el día de hoy, ¿sí? Los futuros del Nasdaq bajaron un 1.60. Si ustedes quieren ver, porque obviamente la tendencia con la que inician los días, es decir, con el mercado de futuros, puede ser diferente al resultado final con el que se termina una sesión. Así que aquí nosotros lo que vamos a hacer es revisar esa sesión para ver cómo fue entonces el cierre de la sesión de este día. Acá estamos viendo entonces los índices. Y acá les voy a marcar entonces los índices americanos. Tenemos el Dow Jones, Standard Poor's y Nasdaq, son los más importantes, es decir, estos de acá. Y vean qué desigual ha terminado todo. Tenemos el Nasdaq con caídas de 2.35%, tremendo. Pero por otro lado el Dow Jones tenemos con un aumento muy leve, pequeño de 0,15 y el Standard Poor's con una caída también interesante de 0,81%. En este caso, para que realmente sean interesantes los movimientos, tienen que superar el 0,50 si no están dentro de lo que es el terreno de lo que es la neutralidad.
ya sea esto positivo o negativo. Por eso es que la caída del Nasdaq de 2,35% es una caída enorme. La caída del 0,81% es una caída significativa, pero la subida del 0,15 es muy leve y entra en el terreno de la neutralidad porque no supera ese 0,5. Es decir, que es una subida que es un poco insignificante, no es tan interesante. Si hubiese sido una subida del 0,50%, del 0,70%, sí. Lo mismo ocurre con las subidas cestas de la Bolsa de España. El 0,06 y el 0,07, por más que esté en verde, es como que no es tan importante porque son movimientos tan pequeños que significa que el mercado se mantuvo casi plano. Bien, entonces esa referencia ténganla en cuenta porque a la hora de medir el sentimiento del mercado, los números mientras más grandes sean, significa que realmente el mercado está o entrando en mucho pánico si los números son rojos y grandes, es decir, muy negativos, o entrando en una etapa de apetito por el riesgo si los números son verdes y son superiores al 0,50 en general. Bien, así que tomen en cuenta ese dato. Vamos a ver los gráficos. Acá tengo entonces el Standard Poor's 500. Como pueden ver ustedes, acá voy a graficar. Y no sé si recuerdan de las sesiones de la semana pasada que están ya subidas, disponibles, grabadas en mi canal de YouTube, que aquel que no haya estado presente puede remitirse a los videos y verlo, porque en ese momento lo que dijimos es que el precio había hecho esto, el precio, es lo último que había hecho. ¿Mm? Llegar acá, en ese punto. Y estaba subiendo recién. Pero dijimos que cuidado, que el precio podía volver. Habíamos marcado esta línea marrón que unía este soporte y este soporte, que era un soporte recto. Pero dijimos que mucho cuidado, que el precio podía caer y tocar la línea azul, que podía ser esta trampita. Estoy segura que alguno de los presentes lo recuerda. Si no, lo pueden ver en el video. Que había mucha probabilidad de que eso pasara, porque realmente el nivel más relevante es el nivel azul, ¿sí? Siempre. Y en el caso de que el precio subiera, ¿a dónde iba a tocar? Al nivel azul, que fue lo que hizo y lo hizo 2 veces. ¿Sí? Estos niveles azules son mucho más importantes que los rectos. ¿Por qué? Porque la tendencia bajista se está formando en torno a este nivel, es decir, a este ángulo de inclinación, que es el ángulo de inclinación es el que forma, digamos, una línea recta con esa línea que tiene una inclinación. ¿Bien? Bien, a ver, acá tengo un comentario, un momentito. Alexandre dice que buena explicación. Supongo que es por lo de los índices bursátiles. Ah, lo de las diagonales. Sí, son siempre más importantes las diagonales, así es. Sí, sí. Sobre todo cuando el precio las respeta tanto. En este caso, toda la tendencia bajista se formó en torno a estas líneas diagonales. ¿Sí? Entonces, esta línea recta sí es importante, pero si la tendencia viene respetando muy bien la diagonal, entonces se va a quedar en la diagonal. ¿Mm? Ese video está subido aquí en mi canal de YouTube. No recuerdo si es el del día jueves o si fue el del día miércoles. Estos fueron los de la semana anterior. Miércoles 18, jueves 19 de mayo. En alguno de ellos mencioné esa caída y ese toque está acá. ¿Mm? Creería que fue el del jueves. Ustedes véanlos para que lo puedan corroborar por ustedes mismos lo que les estoy mencionando en este momento. ¿Sí? Bien, así como están todos los seminarios grabados, este que estamos teniendo ahora también, y estará disponible seguramente mañana.
Bien, hasta ahora hemos visto solo el Standard & Poor's 500, que vemos que cumplió con el objetivo de tocar este soporte bien abajo, tal cual habíamos definido, y llegó nuevamente a la resistencia también tal cual lo habíamos definido en los seminarios de la semana anterior. Ahora, ya que el precio se encuentra un poquito por encima de esta última línea, es bastante probable que quiera llegar a esta próxima línea azul, ¿sí? Es lo más probable que intente llegar. Si ustedes realmente ven que aquí se empieza a formar una tendencia alcista, lo que tienen que hacer es buscar el ángulo de esa subida, que ahora se los voy a mostrar. Son las primeras pistas que tenemos. Alexandra dice, el del jueves no lo he podido ver, a mí me cayó un aguacero y llegué a casa tarde, súper mojada, no alcancé a llegar a tiempo. Ah, bueno, no hay problema, después lo ves a la grabación. A ver, acá tenemos ya un ángulo. Vamos a empezar a explorarlo. Vamos a ponerle un color verde. Vamos a ver. Acá simplemente esto es para probar. Bien, vamos a borrar este otro ángulo de color verde. Recuerden que el más importante es el azul, porque es el que está trabajando ahora. Esto que yo acabo de dibujar es simplemente para probar, porque parece que se está queriendo formar un ángulo alcista, porque tenemos aquí una consolidación dinámica alcista, con esa inclinación, con ese ángulo nuevo. Entonces hay que ver si realmente este ángulo empieza a tomar presencia o no. De momento recuerden que el más interesante es el azul. O sea que el precio de subir llegaría a cualquier parte de la línea azul. El tema a qué precio será dependerá del día que llegue. Recuerden que si el precio llega el día 26, será a este precio, 4.068. Pero si llega el día 5 de junio, será los 3.900. O sea, todo depende del día, pero la línea es la misma. ¿Sí? Y si llegara a la línea el día 9 de junio, serían los 3.925. O sea, todo depende de la fecha. Bien. Vamos a ir con el Dow Jones. Otro activo que hizo lo mismo, otra vez estamos en la misma coincidencia. Las, las líneas algorítmicas diagonales que están trabajando son estas, con este ángulo bajista. El precio cuando lo vimos la semana pasada estaba aquí, levemente subiendo, y que hizo nuevamente volvió a retestear el soporte ya establecido porque teníamos ese punto que marcaba un soporte, la línea ya estaba dada y el precio cayó específicamente hasta ahí, obviamente traspasó un poquito, pero fue un mechazo. Y los mechazos no se toman como rompimientos, para nada, son rebotes y el precio rebotó y hacia dónde va a subir, va a tocar, entonces lo más probable que haga es que toque esta línea de arriba. ¿En qué punto? No se sabe. ¿Qué día? Tampoco se sabe. Pero sí se sabe que hay muchas probabilidades de que el precio toque esa línea. Y subrayo la palabra probabilidades. ¿Sí? En el análisis técnico nunca hay certezas. En las inversiones tampoco hay certezas. En el trading tampoco. Son probabilidades según análisis que uno va haciendo, se van dando ciertos puntos, ciertas proyecciones y hay que ver cómo se comporta el precio si es que llega a la zona marcada y si en el caso de que no llegue, bueno, se buscará otra zona nueva para tomar en consideración. ¿Sí? Cualquier duda que se les presente, me escriben en el chat. Y para que tome presencia la línea verde, ¿es cuando pase la línea verde o en qué momento uno ve que tome presencia? Cuando los precios empiezan a rebotar mucho sobre esa línea y a respetar ese ángulo. De momento simplemente es esto, nada más. Si se empieza a ver, por ejemplo, esto, que el precio sube
y vuelve a rebotar, o que rompe y apoya sobre la línea verde, ahí sí. O si empieza a caer y rebota de vuelta acá. O sea, mientras empiece a estar subiendo y rebotando sobre esta línea con este ángulo, ahí sí. Pero de momento no, de momento simplemente hizo este pedacito que es muy pequeño. ¿Por qué esta línea azul es importante? Porque rebotó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 veces lo tocó. Acá la verde lo tocó 1, 2, 3, 4, 5. ¿Se nota la diferencia? Entonces, si tocara muchas veces acá, acá y acá, bueno, ya sería otra cosa. La línea que es importante es la línea que toca el precio. O sea, no es mucha ciencia, simplemente que el precio nos dice qué hacer, el precio nos dice dónde esperar, el precio te dice qué línea es importante, el precio te dice dónde comprar, te dice dónde vender. No hay que buscar donde no es seguir el precio. Por eso a este método se le llama price action, acción del precio, porque implica que estoy siguiendo lo que el precio hace y en base a lo que hace ese precio es lo que yo decido. Él me dice qué hacer, ¿sí? Bien, y nos queda bueno, Dow Jones ya lo vimos, que reiteramos las probabilidades, es que el precio al seguir subiendo llegue a tocar aquí. Bien. Obviamente acá habrá que ver si rompe y apoya o si rebota y cae. No lo podemos saber hasta que el precio no llegue acá. No hay forma de adelantarse. Por eso con este método no hay que adivinar, no hay que adivinar absolutamente nada. Simplemente tengo que esperar a que el precio llegue y me diga hacia dónde va. No me sirve de nada a mí adivinar, porque puede ser que ese escenario que yo imaginé en mi cabeza no se dé. Entonces estaría simplemente perdiendo el tiempo. Es mejor esperar y ver qué pasa. Y de los índices bursátiles de Estados Unidos, particularmente de Wall Street, el último que vamos a ver es el Nasdaq 100, que lo tenemos en pantalla. ¿Qué fue lo último que vimos aquí con este índice? Este rebote aquí, donde el precio subió y vuelve a rebotar, ¿dónde? En el mismo soporte. Tocando el soporte por cuarta vez, porque acá tenemos la primera, la segunda, la tercera y la cuarta vez. Obviamente, estas líneas con una inclinación muy leve, ¿sí?, son las importantes. ¿Y por qué lo son? Porque el precio ha rebotado reiteradas veces en estos niveles. Miren la cantidad de veces que el precio rebota y respeta esas líneas. Un montón. 24 veces de lo que conté recién. ¿Sí? Y si el precio sube, que es la probabilidad desde lo técnico, hay que ver qué pasa cuando llegue aquí. Si no, el precio seguirá rebotando acá, o si no, directamente romperá y apoyará para la venta. O sea, las posibilidades son esas. O sube y trata de llegar aquí, o sigue rebotando y provocando nuevos mínimos, o rompe y nos da un punto de apoyo para continuar hacia abajo. ¿Mm? Todo de acuerdo a las líneas que han sido previamente trazadas. Las trazamos aquí en vivo junto a ustedes. Siempre yo trazo las líneas en compañía de ustedes, no las trazo sola en mi casa y después les muestro lo que dibujé. Bien. ¿Por qué hago así? Porque estoy interesada en que ustedes puedan hacer un buen seguimiento. Porque si yo dibujo cosas cuando estoy sola y después vengo y les muestro lo que hice, no van a entender por qué lo hice. Y se torna más complicado de entender y de seguir, sobre todo. Bien. Vamos a leer otra pregunta que tengo por acá. A ver, de Roberto. Dice, si rompe esa resistencia,
¿Cuál es el siguiente nivel? Vamos a dibujarlo. Si el precio empieza a subir y llega a esta resistencia, en realidad acá tenemos una zona de precio. ¿Mm? ¿Qué significa zona de precio? Es cuando las resistencias o los soportes están muy cerquita, como también ocurre acá, o como también ocurre ahí. Están tan cerquita que prácticamente si llega una, termina llegando a la otra. La mayoría de las veces, no siempre. Pero para que realmente haya un rompimiento debería romper ambas. Y si el precio llega a romper, entonces el nuevo punto sería esta nueva zona de precios. Cada vez que vaya rompiendo, rompiendo y rompiendo, la más cercana es la que está dibujada por encima en el caso de compras. ¿Bien? Así que esos son los puntos, pero siempre diferenciando que hay zonas de precio en varios puntos de este activo particularmente, que es el Nasdaq. ¿Sí? Pero ahí se formó una vela interna, la roja y la verde. ¿Y cómo está en soporte? ¿Podemos comprar? Ahora hacemos la lupa para ver cuáles son las velas que se han formado. En realidad esta operación desde el punto de vista técnico, esta formación, perdón, ya nos dio compra hace rato. Nos dio 2 compras, esta sería la tercera. El precio llega aquí, valida. ¿Valida qué? El nivel de soporte. Cuando cae, nos da una clímax acá, que lo mencionamos en la sesión de la semana anterior, una clímax y estas 3 forman una estrella de la mañana. Después tenemos esta otra clímax y estas 2 juntan una interna. Y acá tenemos otra interna más también. O sea que hubo aquí una entrada, hubo aquí 2, y esta sería la tercera posibilidad de entrada que se da con este soporte y el precio actualmente está empezando a subir, a tomar velocidad. ¿Estás viendo la tercera? Claro, sí, esta. Exacto. Sí, es buena señal. Pero lo que quería remarcar es que no es la primer señal que da este activo en ese soporte en particular. Ya venía dando otros 2 anteriores. ¿Sí? Bien, vamos a seguir con las noticias acá para continuar con nuestro análisis y seguir avanzando. Hay otra noticia que está dando vueltas por todos lados prácticamente, que es el tema de la viruela de mono, que ha afectado a más de 130 personas en todo el mundo. No es un número grande para nada, no es algo peligroso de momento, pero nosotros como inversores o como futuros inversores, en el caso de aquellos que estén estudiando para hacerlo, hay que detectar que es un tema relevante y de interés. Así lo catalogamos. No es que sea un tema bueno ni un tema malo. No nos importa clasificar si es bueno, si es malo, si es útil, si es inútil. Nos importa saber que es un tema de interés para el mercado. ¿En qué sentido que es de interés? Si esto sigue así prácticamente con pocos casos, como algo muy tranquilo, digamos, en el sentido de que no se hace masivo, al mercado no le interesa. ¿Mm? Por más que haya personas que le pasen mal, por más que pase lo que pase, si no es algo masivo, al mercado no le interesa, porque no lo molesta. Ahora, si esto se vuelve más pandémico, como lo que ya hemos pasado, ahí sí el mercado va a reaccionar de forma negativa, porque hay una realidad que está complicando Wall Street, porque hay algo que está molestando el comercio, porque hay algo que está molestando la economía. Entonces, este caso puntual es un tema para hacer seguimiento. Todo depende que veamos. Si empezamos a ver nuevas noticias que empiezan a dar vuelta, que empiezan a manifestarnos, que es algo que se está saliendo de control, que hay muchas complicaciones, que vamos a tener que encerrarnos, que cuarentena de acá, confinamientos, etcétera, etcétera, sepan que el precio de los activos financieros va a reaccionar de forma negativa, porque estás
molestando el mercado, como quien dice, el desempeño normal del día a día. Bien. Así que acá tienen otro caso nuevo, otro tema nuevo sobre el cual poner interés, atención, porque cualquier cosa que suceda con esto va a impactar directamente en las inversiones que haga cada uno o en las posiciones especulativas que se tomen también, ¿sí? En el caso que tengan otro perfil. Bueno, acá habla de que ha llegado a Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica. ¿M? Y en este caso, Bélgica se ha convertido en el primer país en decretar una cuarentena obligatoria de 21 días para los infectados. De momento son pocos. ¿M? Pero ¿qué pasa si se torna más masivo? ¿Qué pasa si se nos da una cuarentena obligatoria? Económicamente va a ser peligrosísimo. No hablo de salud porque no soy experta en el tema, pero con respecto a la economía sí puedo opinar, ¿m? Porque obviamente si esto se vuelve, como les digo, más grande, estamos paralizando la economía, estamos cerrando la posibilidad del comercio. Va a traer, como fue con la pandemia, problemas de fuentes laborales, problemas en la producción, en la cadena de suministro, complicaciones en el PBI y demás cosas que obviamente repercuten a presiones más recesivas y no estamos en una situación muy interesante de mercado como para que ocurra esto justo ahora. Para seguir, como quien dice, poniendo palos en la rueda, que es justamente lo que expliqué en el último seminario que está subido aquí en YouTube, que es este. ¿Se entendió entonces? A darle seguimiento. La última noticia que tenemos aquí en la sección introducción habla que el dólar vuelve a perder posiciones al comienzo de esta jornada del día de hoy. Y por otro lado tenemos que Christine Lagarde, que es la presidenta del Banco Central Europeo, ha decidido no descartar una subida de tipos de interés del 50 puntos básicos en julio. Lagarde y el Banco Central Europeo están tomando una postura muy laxa, no se están preocupando para nada de lo que está ocurriendo a nivel inflación, y el tema es que no se les vaya a pasar el tren, como casi podemos decir que le pasó a Powell, que empiezan a subir las tasas cuando ya es un poquito tarde, y obviamente la inflación está bastante descontrolada. Entonces va a ser mucho más difícil, como quien dice, controlar esa inflación y por supuesto hay mucho más riesgo de ocasionar recesión. Todo por lentitud. Así que esperemos que no ocurra aquí exactamente lo mismo. Veremos qué pasa, de acuerdo a las noticias que vayamos viendo. En salud dijeron que vuelven a sacar la antigua vacuna contra la viruela con la que vacunaron a nuestros padres, que la volvieron a poner en vigencia y controlaría bien la enfermedad. Bueno, ojalá sea así de sencillo. Sería genial que se pueda controlar fácil, porque obviamente, hablando, económicamente hablando, sería muy malo. ¿Mm? Así que busquemos que esto no suceda para que el mercado se pueda tratar de recuperar lo más rápido posible. ¿Sí? Sea la solución que sea, o que no pase a mayo, le sería mucho mejor directamente. Bien. A ver, acá tengo otra duda de William. ¿Cómo podríamos tomar la noticia de que Estados Unidos no descarta prohibir sus exportaciones? Las exportaciones, ¿de qué país estás hablando? ¿De China o de quién? Aclárame ahí, por favor. Porque lo que sí he visto con respecto al tema de exportaciones, no, pero no pueden prohibirse sus propias exportaciones. ¿Por qué lo harían? No tiene mucho sentido.
Lo que quiero aclarar es que sí hubo una noticia de que Estados Unidos planea bajar los aranceles que le cobra a China para permitir que China venda los productos en su territorio, que era un problema muy grave cuando empezó esta guerra comercial, ¿sí? Eso es otra cosa y que están dando un paso por detrás. Acá William dice que piensan cerrar su economía. Yo no creo que lo hagan. No habría razón para hacerlo, ¿sí? No les conviene tampoco. A nadie le conviene cerrar la economía. Supongamos que la situación se torne muy descontrolada y tengan que hacerlo, bueno, pero debería ser una situación muy de emergencia y no me parece que sea como para hacerlo ahora. Para mí no. Pero uno nunca sabe. Quizá mañana sí, quizá dentro de 2 meses sí. Hoy no. Todo depende de por qué camino van tomando las cosas. Y nos iremos dando cuenta con el día a día. ¿Sí? Acá podemos ver el recorrido que ha hecho el dólar. Dijimos que había subido bastante, que ya necesitaba en algún momento caer y descansar. No estoy diciendo que esto se vaya a desplomar ni que esté desplomado, simplemente son fases de una tendencia en la que el precio necesita también corregir. ¿A qué me refiero? Que el precio venía con subidas interesantes, tuvo aquí algunas pequeñas correcciones, subió, pero ya venía con una fuerza alcista de mucho antes. Entonces necesita, como quien dice, desahogar un poco, descansar. Muchos de los inversores que ya están posicionados desde hace tiempo tienen muchas ganancias y obviamente las toman. Y cuando toman esas ganancias, la presión de compra cede un poco, bien, y entonces los precios tienden a equilibrarse nuevamente. Vean desde hace cuánto tiempo que los precios del dólar vienen subiendo. El precio de la moneda, hace mucho ya, más de un año. Necesitaba caer. Así que esto desde el punto de vista técnico es muy normal, es muy esperable. El precio particularmente no llegó a la línea esta amarilla, estuvo muy, muy, muy cerquita de hacerlo, pero no lo logró hacer. Y no importa, así pasa a veces. A veces el precio no toca el punto que esperamos y no es problema. Así son las cosas a veces. Bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿El dólar puede continuar con su retroceso? Sí, puede hacerlo porque al no haber llegado a la línea esta naranja, hay probabilidades de que lo continúe para tocarla. ¿Mm? Eso sí es bastante probable, que trate de llegar y sí tocar esta línea amarilla. Y si no toca, sí te vas a la otra, es una u otra. Si, o sea, si no cae y empieza a subir, y sí, te vas a esta. Si empieza a caer, te vas a esta. Siempre te tenés que ir a la que está más cerca. Es una u otra, ¿sí? Y si ahora se empieza a ver que no llega a ninguna de las dos, significa que ese ángulo ya no está sirviendo. Si empiezo a ver que el precio hace esto y sigue sin tocar, obviamente tengo que poner las líneas más cerca, porque evidentemente el soporte y la resistencia que tengo marcado no son los correctos. O si empieza a hacer esto de romper la línea, la de abajo, o romper reiteradamente la de arriba, significa que estas líneas ya no sirven. Eso se va viendo también en el camino. Pase lo que pase, el precio debe seguir rebotando en estas líneas. Si no lo hace, significa que estas líneas o no sirven más o hay que ajustarlas un poquito. O que también puede ser que estén haciendo otra inclinación y deba encontrarla. ¿Sí? Esperamos, claro. Hay que esperar, porque al estar en el medio de la nada, digamos, no está ni cerca de una ni cerca de otra, no queda otra que esperar. ¿Sí? ¿Qué tal vemos a Bitcoin? Vamos a ver.
Ahí lo busco. Bitcoin viene rebotando en este nivel de soporte y acá tocó por hace varias veces y miren la línea, la vela que hizo, una vela clímax. Aquí se los muestro en mi Twitter que hice una publicación del gráfico, que lo vengo publicando hace ya bastante. A ver, acá. Es de unos días anteriores. Se los quiero ir mostrando para que vean la evolución de esto. Acá el día 11 de mayo, hoy estamos a 25. Para que vayan entendiendo qué fue el seguimiento que yo hice con respecto a Bitcoin. El día 11 de mayo publiqué esa línea gris, que les voy a marcar acá cuál es la línea a la que me estoy refiriendo, es decir, esta, que tocó acá, y ahora el precio está, digamos, acá, recién llegando. Esa línea gris, como ven ustedes, que empieza en abril del 2020. A ver que cierro la imagen. Es el origen de la tendencia alcista de Bitcoin. Técnicamente es un nivel ballena. ¿Dónde entran las instituciones? Veremos qué sucede. Son probabilidades. Ojalá el precio reaccione al alza cerca de los 28.000. ¿Qué pasó después? Dice después el día 12. ¿Recuerdan ese nivel ballena en BTC que les mostré en un tweet ayer? El precio ha reaccionado a él. Se ve dentro de un círculo negro una vela clímax, lo que implica que en dicho nivel se ingresó una gran cantidad de capital. Ojalá sea el fin de las caídas. Acá se ve, este sería el mismo nivel gris, nada más que acá en una temporalidad más baja, por eso se ve la velita así, donde el precio llega, rebota con una clímax enorme y muy interesante y se empieza a dar ese precio como importante. Bien. Unos días después, seguimos actualizando acá. El nivel ballena publicado hace unos días sigue trabajando. Esto fue el día 17 de mayo, 6 días después. El precio ha frenado donde se esperaba y la tendencia alcista a largo plazo sigue viva. Ojalá no arme una estructura por debajo de ese soporte. ¿A qué me refiero que arme estructura? No a que rompa y vuelva a subir, sino a que rompa y empiece a consolidar, caer, o sea, que empiece a pasar mucho tiempo debajo de esa línea. Porque si cae, está unas horas y vuelve a subir, no importa. O si cae, está un día y vuelve, no importa. El tema es que forme varios días por debajo, porque eso ya es una estructura. Y no tiene que haber estructuras debajo de esa línea. Porque si las hay, el soporte tiende a fallar. Ya ha fallado. ¿Sí? Y me parece que esta es la última actualización que hice. El día 23, hace 2 días. Bitcoin consolidando en el soporte de la última tendencia alcista que tuvimos luego de la caída del 2020. Acá se puede ver que ya han pasado varios días y el precio está acumulando ahí. O sea, no es casualidad que el precio frene. Hoy en día lo tenemos así y el precio ha hecho una velita clímax acá y empezó a subir. Tampoco es casualidad. Como les digo siempre, todos estos puntos estaban premeditados de antes. Esa línea gris yo la vengo viendo desde hace un montón. No recuerdo si se las he mencionado o no, yo creo que sí. En algún momento no me acuerdo cuándo. ¿Sí? Pero desde hace bastante se viene viendo. Y miren acá cómo está la línea. ¿Ustedes creen que es casualidad que todas estas velitas estén por arriba de esa línea? Yo digo que no. No sé qué piensan ustedes. ¿Sí? O sea, este es un punto de reacción para el precio, es un punto de compra, donde muchos han comprado. ¿Sí? No significa que el precio no pueda caer. No estoy diciendo eso.
Estoy diciendo que es un nivel que contiene absolutamente toda la tendencia alcista, es un nivel de compra porque es un nivel súper atractivo para las instituciones para que compren, y de hecho el precio está reaccionando al nivel porque se está manteniendo sobre él. Es decir, que si un precio se mantiene por encima de un soporte es porque hay compradores que lo están manteniendo, si no caería. Entonces, esto pone en evidencia que ese nivel es importante. Ahora, si el precio lo rompe y empieza a armar estructura por debajo, ya estaríamos diciendo ya otra historia sería. Muy diferente. Lo que se espera, ¿sí? La probabilidad es que el precio vuelva a subir y cuál va a ser la línea que va a buscar. Esta gris de acá es cerca de los 40.000. Sería el próximo punto a tocar. En el caso de que el precio logre reaccionar hacia el alza como se espera con respecto a esta línea. Bien. Eso es lo que se ve de Bitcoin desde el punto de vista exclusivamente técnico. Si ya queremos hablar de los fundamentos o del sentimiento del mercado, estamos hablando ya de otra cosa. Desde los fundamentos, el mercado cripto está muy sólido. Lo único que sucedió que fue realmente fatal fue lo que pasó con Terra, es decir, Luna y UST, que fue una decepción total para el mercado cripto. Después tenemos la crisis que está enfrentando el mercado tradicional, que ya la sabemos, el tema de la pandemia, ahora esta nueva enfermedad que está dando vueltas. También tenemos el conflicto de Rusia y Ucrania y China encerrada sin tanto comercio por el tema de los contagios que ellos presentan. ¿Bien? Esa postura tan cerrada que tienen. Pero eso ya es el mercado tradicional, pero afecta, por supuesto. Aquí Alexandra dice, sí, ya han pasado varios días. Sí, exacto. Esperemos que así ocurra. Que el precio suba. Pero sepan desde ya que estas líneas no son casualidad. Si no, el precio no hubiera frenado acá. Y todas estas líneas que yo les marco con estas inclinaciones tampoco son casualidad. Lo que estamos haciendo al dibujar estas líneas es descubrir el nivel o, digámoslo de otra forma, es descubrir el algoritmo de tendencia que utilizan las instituciones para programar sus entradas. Traducido en español, lo que estamos descubriendo es cómo ellos programan las órdenes para que el precio tome una tendencia de acuerdo a cómo ellos la han programado previamente. Bien. Acá me piden analizar el euro dólar. Claro, ahora lo hacemos. Bien. Acá esta línea roja recuerdo que era la compra de uno de los asistentes en estos seminarios que me había dicho que había comprado por acá o en alguna de estas, no recuerdo en cuál, pero había comprado por acá, que la entrada por supuesto fue muy buena. Obviamente para no confundir con nuestros análisis voy a quitar esta línea porque no es una línea de análisis. Simplemente es de una persona que me dijo compré acá, me lo dijo en vivo, yo puse la línea, la dibujé para que quedara constancia de su punto. Con respecto al euro dólar, ¿qué es lo que se está viendo ahora? El precio venía con una caída, acá cayó, acá consolidó, cayó, acá hizo una consolidación lateral, volvió a caer, consolidó, cayó y ahora está subiendo con una leve inclinación. Se está empezando a gestar un cambio. ¿Por qué? Porque ha superado la última resistencia importante. Entonces puede ser que aquí se esté armando otro ángulo. Deberé ver si realmente es así o si no, cuando veo ese cambio de lógica. Entonces, ¿qué se puede hacer? Empezar a trazar líneas y ver cuál es la que funciona adecuadamente. Si veo que no funciona ninguna, bueno, no importa, seguiré probando. Acá tenemos esta línea verde. Acá vemos que esta sí funciona, ¿ven? Vean la prolijidad de eso. ¿Cómo puede ser casualidad eso? No hay forma que sea casualidad. Uni, soporte, soporte. Miren estos dos soportes.
Muy prolijo. Este otro, acá hay 4 ya. 5, 6 puntos uní. Y arriba acá hay 4 puntos que se unen a la perfección y lo único que he hecho es trazar esta línea, copiarla y pegarla. Estos 2 puntos a la perfección. Rompe, apoya 1, 2, 3 veces. Esto es una prolijidad muy clara. ¿Sí? Y no es que, porque uno dice, bueno, son muchos inversores minoristas los que entran al mercado, ¿y qué hacen? Se ponen todos de acuerdo y compran acá. O se ponen todos de acuerdo y venden acá. No, los inversores minoristas somos un montón y es imposible que nos pongamos de acuerdo. Las instituciones son muchas y mueven mucho dinero. Entonces, son ellas las que abren sus órdenes límite programadas de venta basadas en qué? En algoritmos tendenciales. ¿Cuáles son los algoritmos tendenciales? Estas líneas que acabo de descubrir. ¿Sí? Que cuando ustedes vean y las tracen a futuro, van a ver que el precio seguirá rebotando en estas líneas con esta inclinación en particular. ¿Cuál es la inclinación? La línea recta junto con esta forman un ángulo alfa, beta, como le quieran mencionar. Ese ángulo se traza por las instituciones y sobre ese ángulo van programando sus órdenes límite de compra-venta. Entonces los precios siempre van a esos ángulos porque ya están previamente determinados, ya está previamente programada la tendencia. ¿Sí? Y esto lo vengo viendo hace muchos años, no es que es algo de ahora. Y lo vengo viendo en muchos activos diferentes, divisas, commodities, criptomonedas, etcétera. Bien, este ángulo es nuevo, no parece ser que venga de antes, porque acá las inclinaciones eran otras, se ven bastante claras, pero bueno, los ángulos van permanentemente apareciendo ángulos nuevos, ¿sí? Así que simplemente hay que verlos. Bien. Mañana miércoles vamos a tener otro seminario como tenemos todos los miércoles, 10:30 am, horario de Colombia y Perú, 12:30 p.m. horario Chile y Argentina, así que los invito a que pasen por la página newcapitalsecurities.com, le den aquí al botón regístrate sobre la parte de seminarios para ya tener el link para asistir mañana. Mañana analizamos el mercado, pero aparte hago una práctica muy, digamos, más personalizada con ustedes, donde les pregunto cuáles operaciones hicieron, en qué punto entraron, en qué punto tienen planeado salir. Y en base a la información que ustedes me van dando, yo les voy diciendo, ese nivel está bien, ese nivel está mal, fíjate de corregir tal cosa, o fíjate de continuar haciendo esto que lo venís haciendo muy bien. ¿Sí? Es decir, que interactúo de una forma más cercana con sus posiciones. Obviamente no es que les dé consejos de inversión, simplemente los educo para que ustedes visualmente mejoren la toma de posiciones con su análisis técnico. ¿Mm? Para que me expliquen qué criterios utilizaron para hacer esas entradas y analizar si ese criterio está bien o si hay cositas que se le puedan agregar, porque esté quizá incompleto. ¿Sí? Acá tienen la página entonces de newcapitalsecurities.com para que le den un vistazo, están invitados a pasar por aquí. Los cursos que brinda, perdón, los servicios que brinda New Capital, asesoría financiera, programas y cursos, asesoría corporativa. Acá está el seminario de mañana para que se inscriban y puedan participar. Son gratuitos los seminarios, todos, para que los puedan aprovechar. Aquí sí están los cursos que brinda New Capital de diferentes temáticas para que puedan pasar y verlos. Aquí está la información sobre New Capital Group y todas las empresas que lo componen. Y aquí está la sección de suscripciones gratuitas también al reporte diario, que es el que estábamos viendo aquí en la primera parte del seminario, donde vimos las noticias de la sección introducción y aquí el calendario económico de los eventos del día más relevantes. ¿Sí? Este boletín es gratuito, se distribuye de lunes a viernes
y llega a los emails de todas las personas que estén suscriptas. Así que les recomiendo que lo lean porque tiene información muy valiosa y porque los orienta sobre qué es lo que tienen que ustedes mirar. Por ejemplo, aquí y en todos los boletines se analizan 15 activos financieros diferentes por día. El día de hoy se vio el oro, el cobre y el gas natural con respecto a materias primas. En la parte de divisas se vio Starbucks, Zoom, Best Buy, Caterpillar, Snap e Intel. Con respecto a las divisas se vio euro franco, dólar yuan, euro, lira turca, Bitcoin, australiano neozelandés y dólar yen. En todos los casos está el gráfico, están las noticias que tienen relación directa con el instrumento analizado y en la parte de abajo está el precio de referencia con una señal o un punto para que ustedes tomen de referencia para sus compras o sus ventas. Bien. Y más abajo están algunos de los cursos más interesantes que New Capital tiene para ustedes. Los mismos aquí que están en la página. También les recomiendo que soliciten una cuenta demo completando este formulario, así como completan este. Dan clic al botón enviar y les llegará un mail con un link para que ustedes puedan descargar e instalar esta plataforma que se llama MetaTrader 4 en su computadora y es gratuita. La pueden usar el tiempo que ustedes deseen. No hay problema, mientras la mantengan en uso, por supuesto. ¿Para qué es importante tener esta plataforma? Porque es necesario que ustedes practiquen todos los días, analicen los gráficos y aprendan a trazar líneas. La única forma en la que van a aprender a hacerlo es haciéndolo. Yo les puedo explicar miles de veces cómo trazar una línea, pero si no lo hacen ustedes en su casa va a ser muy difícil que aprendan. La única forma de aprender es practicando muchísimas veces, durante una buena cantidad de tiempo. Tómenlo como si fuese un trabajo. Dediquen horas a tratar de descifrar estos niveles, porque el día que aprendan a verlos de forma fácil va a ser un antes y un después en su aprendizaje. Estoy segura y se los garantizo, porque lo fue para mí también. Aquí está la información de contacto con New Capital, así que ante cualquier duda se pueden contactar, la dirección, teléfono, email, que es el mismo que les mencioné al inicio. Mis redes sociales para que me sigan, mi Twitter es etrading-emilia, mi YouTube, Emilia Jiménez Trading, donde subiré mañana la grabación de este seminario que tenemos ahora y también donde subiré el que tendremos mañana a la mañana. Mi Instagram, Emilia-trader, también para que me sigan por acá, que publico bastante información interesante. Y mi Facebook, donde publico principalmente noticias, tiene el mismo nombre que mi canal de YouTube. Así que estas son mis redes, espero que se suscriban a ellas, que me sigan, porque publico información muy interesante. Y sobre todo siempre están las invitaciones a cada uno de los seminarios para que puedan participar y aprovecharlos. Bien. Eso es todo entonces por esta noche. Espero que les haya parecido valiosa la información que les compartí, que vayan aprendiendo cada vez más con estos tips que les voy dando. Hemos hecho revisión de oportunidades que hemos dado en la semana anterior y ver la reacción de los precios. Si no pudieron estar presentes en los seminarios de la semana anterior, vean realmente que esto se dijo antes. Pasen y vean las grabaciones. Verifíquenlo ustedes mismos. Bien. Eso es todo entonces. Les deseo una linda semana y nos vemos mañana en el seminario de análisis en vivo. Chao, chao.